Bien, bueno, por acá siguen ingresando compañeros. Entonces, vamos a dar un minutico y ya damos inicio. El CIPAS del día de hoy se trata de la tarea número 2, ¿sí? La que estamos desarrollando, que cierra este próximo domingo, pues, 28 de marzo. Recuerden, estimados estudiantes, que los aportes recibirán retroalimentación de marzo, es decir, hasta mañana. ¿Y por qué? Es decir, que el viernes, digamos que sería la última revisión con todos los aportes que cuenten que sean del 25 de marzo. ¿Por qué? Porque resulta que ya los últimos 2 días no alcanzamos a recorrer todos los foros para hacer las retroalimentaciones, ¿sí? Es por eso que se trabaja que suban los aportes hasta faltando 3 días, porque de lo contrario, pues ya no alcanzaríamos. Si ya todo el mundo deja para última hora, no alcanzamos a hacer las retroalimentaciones de los ejercicios. Entonces, no vale la pena que unos tengan correcciones y otros estudiantes no, ¿verdad? Bueno, el día de hoy entonces vamos a trabajar la unidad 2, tarea 2. No nos vamos a demorar mucho, ¿sí? Vamos a revisar como tal, voy a hacerles un repaso del anexo que está al lado de la guía de actividades y a la vez qué es lo que ustedes necesitan para desarrollar estos ejercicios. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Listo? Bien. Voy a dejar por acá para poder ver el chat. Por si se presentan preguntas, dudas o algo. ¿Listo? Además que siguen ingresando por acá estudiantes. Bueno, ¿me confirman todos que están viendo la pantalla? Sí, profe. Listo, gracias. Bien, entonces, para esta tarea 2, algo que debemos tener en cuenta es la clasificación de las proposiciones categóricas. Es algo muy importante que se debe tener ahí a la mano. Ustedes saben que en cada actividad debemos tener como unas tablitas ahí a la mano, ¿cierto? Para poder desarrollar los ejercicios. Entonces, en esta tarea 2 debemos tener a la mano uno de los, pues digamos que de las tablitas que debiéramos tener ahí a la mano es esta que ustedes ven aquí en la pantalla. ¿Por qué? Porque aquí viene la denominación, ¿sí? De cada una de las proposiciones categóricas, el esquema, cómo viene dada cada una, un ejemplo y los símbolos que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, si es universal afirmativa, el esquema es todo ese es P, ¿sí? Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Entonces, acá dice todos son. Estoy afirmando. Es un esquema todo S es P, S es el sujeto, P es el predicado, ¿sí? Todos son. Es una universal afirmativa. ¿Y cómo es el símbolo? Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 1 que nos piden la parte simbólica, estos universales afirmativos los vamos a denotar con este símbolo, que es una A al contrario, que significa para todo. Es para todo, sujeto, pues se cumple el predicado, para todo X, tal que X, ¿sí? Ya vamos a mirar los ejemplos. El universal negativo. Ay, me disculpan que es que sigue gente acá ingresando. El universal negativo. Entonces, en el universal negativo, la forma es ningún S es P. También se puede dar que todo S no es P. Digamos que hay algunos autores que lo describen como todo S no es P y también es válido, ¿listo? Por lo general viene dado como ningún S es P. Entonces, un ejemplo es ningún hombre es mortal, ninguno es, ¿cierto? ¿Cómo se simboliza? Pues como estamos hablando de ninguno, ¿sí? Pero este es un universal, solamente que el de arriba es afirmativo y este es negativo porque dice que ninguno, entonces debemos negarlo.
existen varias formas de negarlo. Uno puede ser negando ese para todo, ¿sí? O diciendo que para todo X, tal que no se cumple un P de X, ¿sí? Ya miramos los ejemplos. El particular afirmativo está dado de la forma algún S es P. Ejemplo, algún hombre es mortal. Entonces, fíjese que alguno es. Particular afirmativo. Estos particulares, ¿sí?, se denotan con el existencial. Entonces, en el primer ejercicio que nos van a pedir, la guía de actividades dice que denomine si es universal o existencial, ¿cierto? Entonces, fijémonos que estos particulares vienen dados con el existencial. Existencial afirmativo, ¿sí? Y existencial negativo o particular negativo. Algún S no es P, algún hombre no es mortal. Y negamos esa parte. Ya vamos a mirar los ejemplos. Este es otro esquema que también lo consiguen ustedes por ahí. Las 4 formas típicas de las proposiciones categóricas. Prácticamente es el mismo esquema, ¿cierto? Universal, afirmativa y negativa, sino que aquí viene la clase A, clase E. Para la universal afirmativa es clase A o tipo A, que es el ejercicio 3. Universal negativa tipo E, particular afirmativa tipo I, particular negativa tipo o clase O. Y aquí viene el ejemplo y pues cómo viene la forma de cada uno. Siempre en esas proposiciones categóricas debemos relacionar nuestro ejercicio, nuestro argumento con este esquema, ¿sí? Si viene dado de la forma, todo S es P, ningún S es P, algún S es P o algún S no es P. Hay que revisar bien esos ejercicios. Bueno, aquí vuelvo y repito lo mismo, ¿sí? Que se debe tener en cuenta para cada uno. Y vamos ahora sí con los ejercicios entonces. Como les decía, estoy tratando hoy el anexo que viene dado en la guía. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes siempre tengan presente que en este anexo vienen los ejercicios desarrollados. ¿Sí? Mira, tiene como finalidad brindar una guía para la solución de los ejercicios de la tarea 2. Se recomienda revisar el paso a paso de cada uno de los ejercicios aquí descritos y aplique correctamente lo leído y lo aprendido del material de apoyo para el desarrollo de la unidad 2. Es decir, que aquí hay ejercicios tal cual como ustedes deben presentar sus aportes. Los ejercicios que tenemos acá en el anexo son ejercicios que están desarrollados tal cual como ustedes deben presentar su tarea, ¿sí? Como ustedes deben desarrollar sus ejercicios. Vamos a mirar el ejercicio 1, que es sobre cuantificadores. ¿Qué pasa con el ejercicio 1? Resulta que les van a pedir que ustedes completen, ¿cierto?, el argumento de tal manera que sea verdadero. Entonces, ¿cuál argumento? Pues acá me dan dos argumentos y yo debo completarlo. ¿Con cuáles palabras lo voy a completar? Lo debo completar con la palabra todo, algunos o ninguno. ¿Y por qué con esas palabras? Porque esas palabras son las que tienen el esquema de las proposiciones categóricas, ¿sí? Entonces yo debo colocar todo, ningún o ninguno o ningunos, algún o algunos, que es lo mismo, o sea, ya sea en plural o en singular, ¿no? Algún o alguno no es. Entonces hay que revisar cuál de esas es, si es todo, ninguno o alguno, y yo completo para que mi argumento sea verdadero. Entonces, por ejemplo, acá dice, países son de América del Sur. Si yo coloco todos, pues no se cumple, ¿cierto? No es verdadero porque pues todos los países no son de allá. Si yo coloco que ninguno, pues tampoco me quedaría verdadero. Entonces, por eso la respuesta es algunos. Algunos países son de América del Sur. Vuelvo y repito, se coloca todos, algunos o ninguno. Son las palabras que yo voy a utilizar acá. Esas palabras se llaman el esquema, ¿cierto?, de los argumentos de las proposiciones categóricas. Entonces, en el segundo argumento dice toro vuela. Entonces yo digo, ¿todo? ¿Será que todos los toros vuelan? No, falso. Ningún toro vuela. Ah, bueno, entonces eso sí es verdadero. Por eso me queda ningún toro vuela. Eso es verdadero, ¿cierto? Nosotros sabemos que ningún toro vuela.
Tengo estudiantes que están ingresando y nos están interrumpiendo la presentación. Bueno, entonces, para que me quede verdadero, algunos países son de América del Sur y ningún toro vuela. Listo. Ya sabemos que acá solamente puedo colocar la palabra todo, la palabra algunos o la palabra ninguno. ¿Listo? Pues, obviamente escribo ninguno o ningunos. Depende cómo esté el argumento, ¿cierto? Lo de plural y singular, pues yo lo coloco de acuerdo a cómo esté el argumento. Listo. Ahora le dice la guía de actividades. Escriba la simbología del argumento. Yo siempre les digo, todas se escriben de la misma forma, ¿listo? Entonces voy con el primer argumento. Algunos países son de América del Sur. Resulta que cuando yo estoy hablando de los universales, siempre voy a trabajar con el para todo, ¿sí? Que eso lo vimos arriba en el primer cuadro. Mire, cuando yo hablo de los universales, ¿sí? De todo o de ninguno, se trabaja con el para todo. Y cuando yo hablo de los particulares, ¿sí? Afirmativo o negativo, de algún S es o algún S no es, lo trabajo con el existencial. O sea, hay que tener en cuenta esa simbología. Cuando utilizo el para todo, cuando tengo universales, ya sea afirmativo o negativo, y existenciales cuando tengo los particulares, ya sea afirmativo o negativo. Entonces, revisando el ejercicio, dice, algunos países son de América del Sur, entonces es un particular, ¿cierto? Entonces trabajo con el existencial. Existe algún país X, tal que X es de América del Sur. La forma es la misma, ¿listo? O sea, ustedes en su argumento, la forma es la misma. Lo único que les cambia es aquí, depende de lo que el argumento diga. El resto le va a quedar lo mismo. Existe tal cosa X, tal que X es tal cosa, ¿sí? Depende cómo esté su argumento. La forma les queda igual. Listo, voy a la parte simbólica. ¿Existe algún país X? Entonces yo voy a insertar y por acá me aparecen unos símbolos. Aquí tengo el existe, ¿cierto? Existe algún X y yo puedo completar el resto. Tal que X, dice, es de América del Sur. Entonces acá, perdón, acá me falta que pertenece al universal. Eso también es la forma que va ahí. Si no lo encuentro en símbolos, lo puedo encontrar en ecuación. Pues insertar. No me apareció acá la ecuación. Entonces, aquí ustedes, si tienen todo el tiempo, pues pueden buscar esos símbolos, ¿listo? Aunque yo necesito acá la ecuación y no me la dejo. Ustedes acá insertan ecuación y aquí le colocan el pertenece. No me la dejo colocar. Entonces, nos toca buscar acá un símbolo de pertenece. Aquí ustedes encuentran toda la simbología que necesiten en la parte de matemáticas. Cuando ya uno las utilice, entonces le van a aparecer aquí en la parte de abajo. Yo no la había utilizado y no sé por qué ahorita el equipo no me dejó utilizar la parte de ecuación. En ecuación les aparece más fácil, ¿listo? Realmente no la encontré. Ay, señor, disculpe, ¿en qué parte que se encuentra? En insertar arriba y acá les aparece símbolo y ecuación. Entonces ahí las encuentran. Estando ahí en Word, ¿no? Insertar, símbolo o ecuación. Y las buscan. Y ahí les aparecen todos los símbolos. Muchas gracias. Ok. Bueno, por acá no encuentro el pertenece, entonces está en ecuación. Es que en ecuación aparecen más fácil. Pero no sé por qué ahorita el Word no me dejó. Voy a pegarlo en uno nuevo. Espérenme, 5. Si yo le doy acá a insertar ecuación, míralo. Entonces aquí, fíjense, insertar ecuación y aquí en esta parte de arriba me aparecen todas. Entonces necesito, por ejemplo, el pertenece. Sí, y ya lo tengo ahí. Que no sé por qué en el otro archivo no me dejó. Listo. No me dejó. No me deja trabajarlo acá. Listo, dejémoslo ahí.
que pertenece al universal, tal que X, entonces existe algún país X, existe un X que pertenece al universal, tal que X es de América del Sur. Y yo coloqué que existe un X que pertenece al universal, tal que X pertenece a América del Sur, también está bien. ¿Listo? Espérame, 5 doy entrada nuevamente a los estudiantes que están pidiendo ingreso y que nos están aquí interrumpiendo. Listo. Tengo el primero. Entonces, ya lo tengo en simbólico. ¿Listo? Ahora vamos con el siguiente. Dice, ningún toro vuela. Entonces recordemos que para los universales debo trabajar con todos y con el para todo, porque son universales. Entonces, cuando yo tengo la expresión con ninguno, trabajo todos los toros X, tal que X no vuela. ¿Listo? Tal que X no vuela. Listo. ¿Por qué se trabaja de esta forma? Porque es un universal. Todos los tal cosa X, tal que no, ¿sí? Y ahí lo niego y digo que ninguno, porque acá lo niego. Listo. Entonces, ¿cómo me queda en la parte simbólica? Resulta que aquí debo trabajar, insertar símbolo, y aquí voy a trabajar con el existencial. Existe un X, otra vez, que pertenece al universal. Ese pertenece acá, no me deja. Existe un X que pertenece al universal, tal que X, ¿sí? Acá le podemos colocar, si ustedes quieren, pertenece al universal, ese universal van a ser toros, tal que X no vuela. Entonces, si ustedes quieren colocar no vuela, es válido. O colocan símbolo de negación, ¿sí? Acá le colocan negación de vuela. Pero este tal que X, negación de vuela, y aquí debo colocar otro X, ¿sí? O tal que X no vuela, entre paréntesis también lo pueden colocar y está bien realizado. Vuelvo y repito, todos están, ay, perdón, acá no era existe, sino era para todo, porque estamos hablando del universal, para todo. Entonces vuelvo y repito, cuando tengo algunos, trabajo con el existencial, ¿sí? Cuando tengo todos o ninguno, trabajo con el para todo, ¿ok? La forma es la misma para todos los ejercicios, entonces por eso repito que ustedes se pueden orientar por el anexo, ¿listo? Tipo de cuantificador, entonces si ustedes quieren ir a la tabla nuevamente, ahí está. Entonces dice, algunos países son de América del Sur, algunos son. Entonces ustedes van a la tablita, algunos son, ¿sí? Acá está, alguno es. Eso es una particular y recordemos que ese es el existencial, que estos dos son existenciales y estos dos son universales. Entonces, algún SSP es un existencial afirmativo y eso es lo que yo coloco ahí, cuantificador existencial, ¿sí? Si quiero colocar afirmativo, está bien, o el existencial se puede dejar quieto. En el universal sí hay que verificar, hay que escribir si es un afirmativo o negativo. Cuéntame. Porque acá dice que tal que por esa R, acá donde dice que todos los toros por tal, porque X no vuela, ¿sí? Entonces acá en la fórmula dice esa R, ¿por qué pone esa R ahí? Esta no es Esa una pequeñita. R, esto es un símbolo de negación. Ah, y la X que, porque hay La entre X paréntesis. siempre, porque se puede colocar de esta forma, o lo que les digo, ustedes pueden colocar para todo X que pertenece al universal, tal que X no vuela, así tal cual como está aquí arriba. Ah, ya. Ah, bueno, profe, ¿Listo? gracias. O le pueden colocar el símbolo de negación. Recuerden que la negación se puede escribir con ese símbolo o con el que parece el gorrito de la ñ. También es válido. Ah, bueno. Listo. Entonces, les recomiendo los micrófonos. Gracias.
Entonces, algunos son, me decía que era un particular, entonces acá, como la guía nos pide es que sea existencial o universal, entonces le vamos a colocar cuantificador existencial. Para ninguno, te recordemos que ninguno y todos eran universales, ¿cierto? Entonces, este es un universal, pero como está negado, obligatoriamente debo decirle que es negativo. Es un cuantificador universal negativo, ¿sí? Porque acá está negando. Si dijera todos, entonces es un universal afirmativo, ¿sí? Y ustedes, vuelvo y repito, se pueden orientar por las tablitas. Sencillamente aquí en los particulares son existenciales y estos son universal afirmativo, universal negativo, existencial afirmativo o existencial negativo. Casi no viene el negativo, por eso se deja existencial, ¿sí? Existencial, universal afirmativo, universal negativo. Listo. Eso es el ejercicio 1, no es más. En el ejercicio 2, entonces, dice, el ejercicio 2 es sobre proposiciones categóricas. Viene un argumento ya hecho. Discúlpenme que por acá siguen ingresando estudiantes. Viene dado un argumento, ¿sí? Ya no lo dan completo, el ejercicio nos da el argumento. Entonces dice, identifique el cuantificador y la cualidad. ¿Cuál es el cuantificador? Ya los vimos en la tablita. Todos, ninguno, algunos. Entonces aquí sería algunos, ¿verdad? Ya lo vimos. Ahora le dicen, voy a colocar acá otro color. Algunos. Por favor, los micrófonos, gracias. Ya revisamos que cuantificador era todos, algunos, ninguno, entonces algunos, por lo general viene ahí de primera, ¿sí? Le dicen que la cualidad, entonces en esta cualidad, por ejemplo, son, ¿sí? En algunos dicen no son, hay que escribirla completa, no son, ¿listo? Es como la acción o el verbo que están haciendo ahí. Estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático, sujeto, son o no son, ¿sí? De primer semestre. Entonces hay que revisar. Algunos son. Si acá usted su argumento dice que no son, escríbalo aquí en la cualidad completo. No son. ¿Listo? Bueno, ya tengo identificado el cuantificador y la cualidad. Ahora le dice, clasifique la proposición categórica. Pues resulta que esto es algunos son. Entonces yo voy a la tabla, algunos son, que es este mismo, algún S es P, y eso es una particular afirmativa, ¿sí? Esa es la clasificación. Particular afirmativa, algún S es P. ¿Qué pasa? El ejercicio 2 le dice que construya las tres faltantes. Entonces, ¿quién le falta? Le falta particular negativo, universal afirmativa y universal negativa, ¿cierto? Porque ya tengo particular afirmativa. Me faltan las otras tres. Entonces se construyen. Y en la tabla misma les va diciendo, ¿sí? Listo. Particular afirmativa porque dice algunos son. Esa es la forma. Ahora dice, universal afirmativo. Entonces, ¿cómo viene dado el universal afirmativo? Pues viene dado con todos son. ¿Sí? Es la forma de este. Entonces, aquí me queda todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático son de primer semestre, con el mismo argumento. Listo, universal negativo. Entonces, como yo les decía, pueden venir, todos no son, ¿sí? Esa es otra forma de representar el universal negativo. O si usted lo quiere representar con ningún estudiante del curso Pensamiento Lógico y Matemático es de primer semestre, así como está en la tablita. O si quiere, todos los estudiantes de Pensamiento Lógico y Matemático no son de primer semestre. Esa es la forma del universal negativo. Para el particular negativo, entonces, algunos, y como es negativo, no son. Entonces me queda, algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático no son de primer semestre. ¿Que de dónde me puedo orientar? Vuelvo y repito, de la tabla, ¿listo?
Entonces, aquí solamente cojo todo ese SP, todos los estudiantes son de pensamiento lógico, son de primer semestre. Ningún estudiante es de primer semestre. Algunos estudiantes son de primer semestre, algunos no son de primer semestre, ¿sí? Aquí está toda la clasificación, escoger la que me dan y hacer las 3 faltantes, y ya. Ese es el ejercicio 2, no es más. En el ejercicio 3, la clasificación de proposiciones categóricas. Este es aún más fácil. Le dan 2 argumentos, P y Q. Entonces, en este caso, P, todos los médicos son especialistas. Q, algunos médicos no son especialistas. Lo primero que le dice la guía de actividades es que haga la estructura en un cuadrito, ¿cierto? Entonces, esa estructura me queda proposición P y proposición Q. ¿Qué hicieron acá? Pasar tal cual, ¿cierto? Todos los médicos son especialistas, cuantificador todos, sujeto médicos, cúpulas son, predicado especialista. Si usted quiere colocar acá los, está bien, ¿listo? Todos los médicos son especialistas. Algunos médicos no son especialistas. Cuantificador, ahí me quedaron perfectos. Prácticamente es llenar la tablita con cada una de las palabras. Donde sí debo tener cuidado es aquí, en la cúpula o en la cualidad. ¿Por qué? Porque hay que colocar si son, si no son, si viven, si no viven, si realizan, no realizan. ¿Listo? Es acá. El resto, tal cual como está el argumento, lo paso a la tablita y ya. Bueno, le dicen que clasifique el tipo de proposición categórica. Entonces resulta que la guía de actividades, ay no, acá no está. La guía de actividades me da que esa clasificación, ese tipo de proposición categórica, ¿sí? Si es tipo A, tipo O. O también pueden ir a la tablita nuevamente, ¿sí? Y aquí está, mire. Tipo A, tipo E, tipo I, tipo O clase, que también se llama clase. ¿Cómo sabemos? Ah, bueno, pues porque mi argumento viene dado de la forma todo es, ¿sí? O viene dado de la forma ningún SSP, o viene dado de la forma algún SSP. Entonces lo clasifico. Si es de clase A, es porque es un universal afirmativo, ¿cierto? Si es de clase E, es porque es un universal negativo. De clase I, particular afirmativo, de clase O, particular negativo. Entonces lo clasifico. El ejercicio dice... Todos los médicos son. Ah, entonces eso es clase A, ¿cierto? Universal afirmativo. Todo ese es P. Listo, lo clasifico acá con tipo A. Y completo, que la proposición P es tipo A y es universal afirmativa. La proposición Q. Algunos médicos no son especialistas. Algunos no son. Entonces, revisamos en la tabla. Algunos no son. ¿Sí? Alguno no es. Particular negativa, clase O. Y eso es lo que escribimos ahí, o tipo O. Particular negativa y de tipo O. Listo. Ya teniendo la clasificación de las 2 proposiciones categóricas, viene el esquema. En la guía de actividades está. ¿Sí? Ustedes pueden utilizar la herramienta de recortes, lean nuevo, lo copian ahí de la guía de actividades y lo llevan a la herramienta de Paint, ¿cierto? Reviso. Mi ejercicio dice que es de tipo A y de tipo O. Pues entonces aquí en Paint lo que yo hago es escoger mi color preferido, ¿cierto? Y seleccionar esa respuesta, A y O. Entonces reviso de A y de O, ¿sí? Con cualquier forma que ustedes deseen escoger hasta aquí. Listo, vuelvo y utilizo recortes, la copio, control C, control V, y la llevo a mi ejercicio. Y listo, ya tengo el esquema seleccionado. Ahora le dicen que cómo se clasifica. Entonces, fácil, ustedes revisan que se clasifica, depende por dónde pasa esta línea. Se clasifica como contradictorias. Y eso es lo que coloco acá. Contradictorias. Voy a... Acá se me dañó el archivo.
victorias. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice acá, ¿cierto? Aquí lo pueden seleccionar, colorear, como quieran la palabra. Eso es lo que me dio mi ejercicio. Si les da de A hasta E, pues van a ser contrarias, ¿verdad? Si me da de E hasta O, subalternas. Que me da de A hasta I, subalternas. De I hasta O, subcontrarias. De O hasta A, listo, contradictorias. De E hasta I, contradictorias. Aquí lo selecciono y el mismo esquema me dice contradictorias. Y esa es la respuesta. Y ya. El ejercicio 3 también es súper fácil. En el ejercicio 4, resulta que en el ejercicio 4 me dan un argumento, ¿cierto? Debo saber primero qué es un razonamiento deductivo y qué es un razonamiento inductivo. Cuando yo hablo de deductivo, estoy hablando de una validez, ¿sí? Estoy hablando de que parte también de lo general para llegar a lo particular. Y cuando yo estoy hablando de un inductivo, estoy hablando de una probabilidad, de una inducción, ¿sí? Y que pues además parte de lo particular para llegar a lo general. Entonces, ¿qué pasa? Ese deductivo que es una validez o es inductivo que es una probabilidad, lo que yo estoy diciendo, una inducción. Estoy suponiendo, ¿cierto? Entonces, argumento. Lo primero que deben hacer de ese argumento es sacar las premisas y la conclusión. Entonces, hace 15 días ha venido lloviendo diariamente en la ciudad de Cali. Sacamos nuestra primera premisa. Juan debe asistir hoy a una clase tipo B-Learning en la sede de la UNAD de Cali. Listo, sacamos otra premisa. Razón por la cual Juan ha decidido llevar paraguas y chaqueta. Entonces, Juan ha decidido llevar paraguas y chaqueta, que sería la conclusión. Listo, que mi ejercicio viene dado con puntos seguidos, hay que tenerlos en cuenta para sacar esas premisas, ¿listo? Acá ustedes no se complican, la revisan, la sacan, cualquier cosa, pues ahí con los tutores o conmigo van preguntando. El tipo de razonamiento, entonces que diga cuál es el tipo de razonamiento, entonces yo debo saber qué es deductivo y qué es inductivo, ¿sí? Si me dice que hace 15 días ha venido lloviendo todos los días, ¿cierto? Y que hoy se va para clase y que lleva paraguas, pues porque va a llover. Entonces, no sabemos, ¿cierto? Nosotros no podemos predecir el tiempo. Por eso es un razonamiento inductivo. Además, parte de algo particular que ha venido lloviendo todos estos días y que por eso hoy de pronto va a llover, pues generaliza, es un razonamiento inductivo. ¿Listo? ¿Que por qué es inductivo? Entonces aquí deben escribir, es de tipo inductivo ya que parte de una tendencia de lluvias durante un periodo de tiempo para inducir un comportamiento que es usar chaqueta y paraguas. Además, hay incertidumbre de que ese día llueva o no, lo que yo les decía. Es una inducción. Yo puedo decir que hoy llueve, pero no sé, ¿cierto? Estoy prediciendo algo que tal vez sí, tal vez no. Por eso es un razonamiento inductivo. Ah, bueno, que entonces este razonamiento yo veo que es una validez lo que aquí están hablando, entonces es un razonamiento deductivo, ¿sí? Y aquí dan su argumento, de acuerdo al ejercicio. Que se habla de esto, por lo tanto, concluyen lo otro. Por eso es deductivo, dado el caso. ¿Listo? No quería hoy demorarlos mucho, sino simplemente hacerles ver que la tarea está muy corta. Esta tarea número 2 realmente está demasiado corta. Entonces, quisiera saber si alguien tiene preguntas. ¿Nadie? ¿Todo está claro? Preguntas de Señor, la tarea 2. yo sí tenía el ejercicio hecho, pero no encontraba era los símbolos para hacerlos en el Word. Ok, Así que lo listo, hice a mano Cristina. en el claro, por eso no lo he subido al foro, pero estoy pendiente. Tranquila, listo, perfecto. Muy bien. Camilo me dice que el esquema no lo entendió. Listo. Listo, listo, ok. Espérame un segundo, vamos marcando la asistencia mientras que voy resolviendo las inquietudes, ¿listo? Entonces voy a pasar al chat la asistencia para que por favor la registre.
Ah, ok, Freddy. Y si se dan cuenta, pues es muy fácil lo de los signos, ¿no? Voy a devolverme a la parte del esquema, que es acá, que me dicen que no entienden. Les recomiendo, Profe, por favor, buenas los noches. micrófonos. Buenas noches, cuéntame. Profe, sí, esa parte de los símbolos, pero es que yo subí mi trabajo. Digamos, en la que es la A como al revés, yo la reemplacé fue como por una U que encontré allá en la otra parte de los símbolos. Ujú. Entonces no Ah, sé si existe algún problema que deje eso así. yo reviso. ¿Subiste hoy aportes? No, profe, pues tú ya me habías corregido en el foro. Ah, ok, listo. No, es que hay una A que viene como de forma redonda. No Ah, ok, pasa nada, perfecto. igual eso es para todos, sí. Listo, en la parte del Vale, esquema. gracias. Ok, igual mira, si ustedes ven que la corrección que yo les hago no la comprenden, búsquenme por Skype, ¿listo? Y dígame, profe, es que no entiendo acá cuál es la corrección que usted me está haciendo, ¿listo? Y ahí rápidamente yo les respondo. Por lo general, digamos que yo estoy atendiendo en la mañana de 8 a 12, pero si en la tarde yo tengo tiempo, yo con mucho gusto les contesto a la hora que pueda, ¿listo? Dado el caso que, digamos, esté, por ejemplo, en una clase o que esté en un learning o que tenga una reunión, pues no estaré ahí tan, pero trato de responder lo más rápido posible en el Skype. ¿Listo? Bueno, el ejercicio 3. Lo primero es cuadrar el esquema para P y para Q. Eso es muy fácil. Todos los médicos son especialistas. Casi que cada palabra queda en cada cuadrito, si se dan cuenta. Algunos médicos no son especialistas. Listo. Tener en cuenta la cúpula. La clasificación, que yo relaciono, todos son, allá en el cuadrito, y me da que eso es un universal afirmativo, clase A. Voy y relaciono en el cuadrito, algunos no son, y me da que es un particular negativo tipo O. ¿Listo? Y ahora el esquema, lo que yo hago es copiarlo y pegarlo, y como me da de A hasta O, pues yo selecciono el A y selecciono el O y Qué trazo pena, una profe. línea. Cuéntame. No estoy viendo en la pantalla. Ay, discúlpame. Tranquilo. Nuevamente, ¿sí? ¿Ahora sí estás viendo? Sí, señora, gracias. Listo. Entonces, como les decía, casi que cada palabra queda en un cuadrito, ¿cierto? Todos los médicos son especialistas, en este ejemplo. Algunos médicos no son especialistas. Hay que tener en cuenta es aquí en la cópula y en la cualidad, que sea son, no son, viven, no viven, ¿sí? Esa sí queda aquí, de pronto me queda no son, no viven, por ejemplo. El resto casi que cada palabrita queda en cada Profe, cuadrito. una pregunta en esa parte. Cuéntame. Profe, en este caso, pues que yo tengo mi trabajo que es de, pues como usted explica, de son y no son, pero yo tengo Sí, es de que todos los tiburones tienen dientes. Ahí la cópula entonces sería, tienen, ¿tiene? tienen, ¿Tiene? ajá, sí, Ah, tienen. ok. Ah, ok, Listo. profe. Yo puedo complementar la palabra todos en plural porque dice tiburón tiene dientes. Entonces, pues yo completé todos los tiburones, le agregué la plural. ¿Sí puede, Tienen profe? dientes. O todo tiburón tiene dientes. Ah, ok, profe, gracias. Pero seguro Profe, que qué ese es del pena. ejercicio 3. Ojo con el desarrollo de los ejercicios, ya que me acordaste. Tienen que tener en cuenta que la guía de actividades viene dada por letras, ¿no? Entonces, si yo escojo la letra A, yo busco en el ejercicio 1 la letra A, en el ejercicio 2 la letra A, en el ejercicio 3 la letra A, en el ejercicio 4 la letra A. Hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Bueno, no es que con el ejercicio 1 yo resuelva los 4, no. Hay que desarrollar el que dice la guía en cada letra, en cada ejercicio, en cada letra. Ah, Luego ok, de relacionar profe. acá, Gracias. ok, sí, porque me parece que ese es el 1. Sí, señora. Ajá, ojo con eso, listo. Bueno, acá entonces ya cuando relacioné que todos son en mi cuadrito, en mi tablita que les dije, pues eso es un universal afirmativo, clase A, tipo A. Algunos no son, entonces particular negativo, algunos no son, tipo O. ¿Qué hago? Cojo el esquema, lo llevo, puede ser a Campaigns, ¿sí? Y le ubico de A y O y trazo una línea. Y ya, esa es la respuesta. Son contradictorias. Eso es todo en el ejercicio 3.
¿Ahora sí me queda claro? Sí, señora, ya quedó claro. Ven, profe, Listo. según la pregunta que está haciendo el compañero Edwin, ¿aún es tarde para poder subir los ejercicios al foro? Pues yo te conté No, esta mañana la no, situación. todavía no, todavía no. Yo estoy revisando prácticamente hasta el viernes en la mañana, hago el último paso por los cursos. Ok, perfecto, gracias, profe. Listo. Ahora de clase regresar aportes en el foro, todo el día, Eddie. Sí, tú puedes subir aportes mañana todo el día, hasta las 12 de la noche. Mi usuario de Sky, ahí en el foro tiene que estar. Está el link del grupo de Sky, que también es bueno que lo integren en el grupo de Sky. Y ahí en el link, ahí casi siempre les escribo, entonces ahí me encuentran. De todas formas, mi usuario personal, ya lo paso acá en el chat. ¿Listo? Ese es el usuario personal. Listo, por acá. Listo, bueno. El Niño, CIPA se disculpe, llama, ¿cuál es el nombre del CIPAS? el CIPA sí, de CIPA, ya lo coloco acá, coloquémosle PLM tarea 2. Pensamiento lógico matemático tarea 2. Listo. Bueno, ya voy a detener entonces la grabación. Si alguien tiene más preguntas, por favor me comenta.